Diapositiva siguiente, por favor. Una rápida introducción del Fondo de Impacto Bonsucro. El Fondo de Impacto Bonsucro invierte en proyectos que se refieren a acelerar la producción sostenible de caña de azúcar conforme a la estrategia 2021-2026 de Bonsucro. Diapositiva siguiente. Y luego, este fondo ya lleva 3 años vigente. Está financiado por el comercio de crédito en esta plataforma y está disponible solo para miembros. Y luego también 1.1 millón de libras ya se asignaron para esto. Luego los créditos de Bonsucro son muy importantes para recompensar los productores de ingenios, certificados, haciendas de producción y luego también para poder facilitar la compra de créditos de manera que los miembros puedan llegar a sus objetos de compra sostenible. Y luego también nosotros tenemos algunos proyectos que ya están finalizados, luego documentamos los resultados para aprender con ellos. Este webinar será una forma de compartir las historias de cambio de los proyectos ya apoyados por el Fondo de Impacto Bonsucro. Vamos a aprender los unos con los otros, ofrecer apoyo, luego replicar las iniciativas y aumentar el impacto causado. Bueno, pues ahora paso la palabra al señor Luis Poloni, que es el coordinador del proyecto de Asobar. Y vamos a hablar de su proyecto. Muchas gracias, Luis. Vamos a ver. Sobar en conjunto con la cooperativa, más los asociados. Nosotros tenemos un proyecto aprobado por Bonsucro y la idea sería integrar estos cultivos intercalares en el plantío de cultura de la caña de azúcar con conceptos básicos del sistema de planteo directo y del sistema de integración de la labranza y los resultados que planeamos, uso de culturas de cobertura que producen masa orgánica, una masa sobre la superficie y luego intentar obtener las ventajas que tiene el planteo directo. Además de eso, reducción del uso de fertilizantes químicos, reducción del uso de insecticidas, herbicidas, aumento del uso de productos biológicos y mejora de la biota del suelo. Ahora se ha llevado a cabo un experimento. Tenemos un experimento aquí en suelo arcilloso y arenoso. Contaban con tratamientos en diferentes tipos de cultivos y cada bloque con 10 metros, ¿no? 80 de ancho, 7 líneas. Y entre la línea de la caña y luego la otra línea de caña se aplicaron semillas de diversos tipos. Los tratamientos y las semillas eran forajeras. Aquí el primer tratamiento estándar por los ingenios locales adoptados allí y de las culturas intercalares, una con crotolaria, otro con nabo forrajero y después una mezcla de semillas. Esta mezcla propuesta por uno de los participantes, que es BioRecover, que son varias semillas y Brachiaria rosisiensis, que es la que más se utiliza en este caso también, la cultura intercalar. Aquí verificaron también. Entonces, 180 días después del plantío con estos cultivos. Luego al final hicimos la cosecha. También verificamos la evaluación del perfil del suelo por medio de trincheras y análisis químicos y biológicos del suelo.
Aquí nosotros podemos ver muy bien las dos áreas. A la izquierda, el área del suelo arcilloso y después el suelo arenoso en el área 2. Después en esta diapositiva tenemos el resultado después de 60 días de planteo. El área 1, arcilloso, 2, arenoso. Aquí se nota que los cultivos intercalados eh, son bien importantes y luego la caña se desarrolló de manera más lenta de como imaginábamos. 120 días después que vemos que es esta diapositiva, también vemos aquí se nota que los cultivos de cobertura crecieron más que la caña y en algunos casos salieron mejor que el cultivo de la caña. Diapositiva siguiente, 180 días. Lo mismo, área 1, área 2. Se puede ver la caña, se puede ver aquí el resto del cultivo porque cerró este ciclo del cultivo. Entonces, y ahí se forma una masa muy grande y esta masa es lo que nosotros ya habíamos visto desde el inicio del trabajo, pero no de forma tan importante como se observó. Y por medio de las evaluaciones que realizamos, una es la altura, que es el número, por ejemplo, de caña que nosotros tenemos por metro lineal. Entonces aquí son los mocollos y aquí nosotros hacemos un promedio. Aquí vemos los resultados de los macollos y de los varios tratamientos, tanto para el área 1 como para el área 2. La única diferencia importante que se nota es que en el suelo arenoso el desarrollo fue mejor que en el suelo arcilloso. Siguiente. Otro índice que evaluamos es el porcentaje de cobertura del cultivo intercalado. Entonces aquí nosotros decidimos hacer de esta manera para intentar comprender cuánto de cobertura estaba entre línea. Y aquí vemos que en los 90 días estaba el 100% cubierto en la entrelínea y luego después 100% del área de la caña. Con respecto al tratamiento, ese es el estándar, ¿no? Y en el suelo arenoso vemos que ese desarrollo fue menor, pero de todas formas también fue un poco alto. Otro tema siguiente, que era uno de los objetivos cuando como no utilizamos herbicidas en la entrelínea, tenemos una reducción del 50% de herbicidas, el control de las malezas, de las diferentes especies, vemos que se ha controlado muy bien, prácticamente en el periodo crítico de competición que va hasta 120 días y luego después, claro que crecieron algunas malezas, sin embargo, no compiten con, con el cultivo. Diapositiva siguiente, aquí tenemos lo que realizamos con la cosecha, aquí tenemos la evaluación de rendimiento, se ha utilizado entonces aquí los machetes. Tenemos las tres líneas centrales, se puso en una balanza y se realizó la medición y tenemos el resultado aquí en la diapositiva siguiente, por favor. Vemos aquí el rendimiento tanto del área del suelo arcilloso como del arenoso. Y luego, una vez más, tenemos una variación acentuada en el área del suelo arcilloso, como los cultivos intercalados crecieron de forma importante
pues redujeron el cultivo de la caña y ahora en el suelo arenoso el desarrollo no fue tan grande. Luego nosotros tuvimos producciones todas inferiores al estándar, sin embargo, con una mejor productividad de la caña. Eso nos lleva a una conclusión obvia, que es el cultivo intercalado no hubiera crecido tanto, la producción de la caña sería excelente. Entonces hay dos puntos importantes para pensar: el tamaño del cultivo que nosotros utilizamos y luego la cantidad de semillas que utilizamos. Utilizamos las recomendaciones que hay en la bibliografía, o a lo mejor nosotros deberíamos tener un cultivo que creciera menos y que luego pudiera tener menos masa para cerrar la caña o sofocar la caña. Aquí tenemos la producción final, todo lo que gastamos con los insumos, con los servicios, con los defensivos, con abono, fertilizantes. Aquí tenemos los costes, aquí para que sea más fácil al otro lado de la tabla. En dólares, aquí reales y dólares, el plantío de la caña estándar con $2.150 más o menos, y luego hubo una variación conforme los diferentes tratamientos de 252 a $2.300, lo que entonces llevó a un coste un poco superior al estándar. Aunque no se utilizara tanto fertilizante, utilizamos biológicos y la propia instalación del cultivo, y luego tuvimos la infelicidad de tener una reducción de la productividad en función de esta cobertura del cultivo principal. Siguiente, como se había solicitado en el proyecto, nosotros realizamos aquí primer día discutimos el proyecto, después un día de campo con técnicos, agricultores, en el primer campo, en el segundo campo también. Aquí entonces nosotros tuvimos la participación de 50 personas aquí, entre agricultores, técnicos, agrónomos de reventa, agrónomos de cooperativas, agrónomos de la región, y luego preguntaron por el sistema, verificaron las ventajas propuestas y luego los resultados que teníamos ahí. Y luego al final, cuando verificamos todos los datos, realizamos una reunión en la cooperativa de Sobari y luego presentamos todos los resultados entonces observados con estas ventajas y desventajas entonces que encontramos en este experimento. Y luego, bueno, pues ahí buscamos entonces testimonios durante las visitas y verificando cuál era la opinión entonces de los presentes. Entonces aquí tenemos tres, mirar aquí los agricultores, aquí infestación de malezas, y me quedé muy satisfecho con el control que este proyecto proporcionó de una manera sostenible, sin utilizar los herbicidas. Ese es el propietario del área del suelo arcilloso. Y luego después tenemos un agrónomo que nos dio la idea de utilizar algunos productos y le pareció que el sistema es innovador, con ventajas del planteo directo, que necesita algunos ajustes para encontrar el cultivo intercalado adecuado. Este fue Basile. Y luego después otro participante de Copper Citrus, que puso que fue un honor acompañar y participar de este proyecto con miras a la sostenibilidad como todo el proceso de producción de caña de azúcar. Entonces aquí Marcos de Copper Citrus y nuestras conclusiones. Los cultivos intercalados permitieron un aumento del contenido de materia orgánica, entonces la masa seca, que variaron entre 1,05 a 6,28 toneladas por hectárea de masa.
Entonces, aquí el objetivo del proyecto, nosotros logramos una gran cantidad de masa. La reducción del uso de herbicidas entre línea permitió buen control de las principales malezas presentes. Los parámetros que miden la vida del suelo por medio de los análisis de las enzimas. Aquí son tres métodos de análisis asociados al ciclo de azufre y carbono, mostraron de manera general mejoras en su calidad, la calidad biológica también, que era uno de los aspectos que buscábamos. Las especies elegidas en función del alto desarrollo y la buena cobertura ofrecida al suelo provocaron reducción expresiva del cultivo, difiriendo del sistema estándar y en la producción. Estos datos permiten inferir que los cultivos implementados en conjunto con el planteo de la caña eh, concurrieron con los elementos esenciales del medio: agua, luz, nutrientes, en un año con déficit hídrico. Sin embargo, demostraron que hay la posibilidad de consorciamiento siempre que se encuentre una especie que se adapte al sistema propuesto. Siguiente, como aprendizaje, entonces nosotros vemos que nuevas tecnologías entonces solo son viables si implementadas en el campo. Entonces, el planteo de cultivos intercalados presentó rápido desarrollo, ¿no? Y, y estos cultivos, con este rápido desarrollo, interfirió de forma negativa en la caña de azúcar. La interferencia negativa sugiere que los cultivos intercalados se deberían plantar con antelación. Aún nosotros no realizamos una operación denominada quebra-lombo y de 70 a 100 días después del planteo para poder facilitar la cosecha, porque interferiríamos en los resultados que buscábamos analizar. Sería, podemos decir, rompelomos, ¿no? Como este proyecto. Y además nosotros vemos que una alternativa de agricultura regenerativa para caña de azúcar en suelos tropicales. Entonces aquí los suelos tropicales tienen alta incidencia de variación de temperatura y baja humedad. Los primeros resultados obtenidos mostraron interés tanto de los productores rurales como de los técnicos e ingenieros agrónomos que participaron en estas nuevas posibilidades. Y luego también nosotros vemos la posibilidad de integración del sistema de planteo directo y luego IPLF, esa integración buscando sostenibilidad, que es justamente lo que pasa hoy en Brasil, en especial en las áreas de pasto. Y bueno, eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Fue muy interesante su presentación. Muchas gracias. Ahora quisiera pasar la palabra a Masud, por favor, que es el gestor. Muchas gracias por la oportunidad de presentar este proyecto. Soy Masud Khan. Soy de WWF Pakistán. Y luego, para empezar la presentación, aquí nosotros somos el quinto mayor productor de caña de azúcar. Nosotros tenemos más de 1 millón de hectáreas plantadas con caña. El 64% de los productores de caña son pequeños productores de Pakistán. Diapositiva siguiente. Aquí tenemos
Aquí nosotros empezamos las iniciativas de sostenibilidad desde 2006. Nosotros tuvimos aquí la involucración de los productores, de los ingenios. Trabajamos con caña de azúcar en diferentes áreas. Nuestra experiencia en implementar nuestro proyecto. Nosotros tuvimos la implementación de este proyecto que ahora voy a desglosar a partir de la diapositiva siguiente. Y luego este proyecto financiado por Bonsucro tiene la promoción de la producción sostenible de caña de azúcar en pequeños productores de Pakistán. Y esto basado en la buena investigación, trabajando entonces en caña de azúcar. Y luego nosotros también aquí involucramos a los investigadores en ese proyecto. Vemos aquí la localización donde se implementó este proyecto en estos distritos de planteo de caña de azúcar, Punjab. Este distrito, nosotros tuvimos aquí el establecimiento del cultivo en esta parte y la visión general del proyecto que tenemos nosotros. Queríamos entonces promover capacidad para los pequeños productores en prácticas que se llevaran en consideración el clima. Aquí las historias de cambio. Bueno, pues aquí el objetivo principal que teníamos con este trabajo era hacer que los pequeños productores utilizaran buenas prácticas. Ese es un grupo. Y aquí queríamos mostrar técnicas sencillas de lo que deberían hacer. Realizamos experimentos en campo, tuvimos orientación de los supervisores capacitados para que los productores pudieran tomar decisiones informadas de las prácticas en campo. Diapositiva siguiente. Bueno, sí. Entonces aquí la herramienta más importante que utilizamos fue análisis del ecosistema de la caña y fue muy potente. Aquí, gracias. Entonces aquí el ecosistema de caña de azúcar implica técnicas que hacen con que los productores, gracias, este mismo, esta diapositiva, por favor. Bueno, pues aquí de esta manera les explicaba sobre el análisis del ecosistema de la caña de azúcar, que es una técnica que utilizan los productores y que pueden hacer el análisis del clima, de la condición del suelo, como parte de las sesiones. Esta técnica capacitaba a los productores para tomar decisión sobre las prácticas y para que evaluaran el cultivo. Estas prácticas aquí incluidas en este ecosistema de la caña. Esto hizo con que los productores pudieran tomar entonces las mejores decisiones basadas en lo que aprendieron en estas capacitaciones. Bueno, otra herramienta importante que utilizamos fue demostrar las mejores prácticas de campo para los agricultores de manera que ellos pudieran aprender sobre las intervenciones y de esta manera para que pudieran adoptar los tratamientos en el campo.
Una de las cosas más importantes sería mejorar la sanidad del suelo y luego demostramos esto por medio de varias formas. Con los participantes tuvimos el uso de compuestos y productos para mejorar la sanidad del suelo y redujimos la dependencia de los productores y uso de fertilizantes químicos, mejorando la sanidad del suelo. Y pudimos demostrar de esta manera para los diferentes locales en los que tenemos acción de WWF Pakistán, que los locales de aplicación de inóculo bacteriano y aquí mostramos las prácticas a los productores rurales en diferentes regiones de manera que los agricultores pudieran mostrar los resultados o luego verificar la cosa desde cerca en el campo. Entonces, como saben, nosotros debemos informar antes de decidir sobre la aplicación de diferentes cosas. Entonces, nosotros hablamos con los agricultores, realizamos análisis del suelo antes de aplicar los fertilizantes sintéticos y bioproductos. De esta manera, los productores recibieron capacitación en muestreo del suelo, análisis y otras cosas que demostramos fue la aplicación desarrollada en términos de cómo calcular la cantidad exacta, la cantidad de fertilizante a utilizarse en campo. Pudimos demostrar esto utilizando entonces esta aplicación para que pudieran tomar la decisión correcta y calcular la cantidad de fertilizante que aplicarían en campo. Esta diapositiva siguiente. Gracias. ¿Cómo saben entonces? Porque conocen el cultivo de la caña. Nosotros tenemos diferentes técnicas para conservar el agua. Una de las técnicas es realizar la plantación en líneas dobles, duplas, que es más eficiente, por lo tanto, porque vemos que esto mejora la eficiencia del uso del agua con el aumento de la productividad y luego la recuperación del azúcar con menos trabajo realizado. Y luego en Pakistán podemos utilizar la cobertura muerta para mejorar la humedad del suelo, la materia orgánica que se añade al suelo, la mejora de la capacidad hídrica y la actividad microbiana del suelo. Diapositiva siguiente, por favor. Luego, en Pakistán, nosotros tenemos el corte de la caña. Nosotros demostramos también el corte mecánico que tiene menos cantidad de azúcar comparado a este corte manual. Siguiente, por favor. De esta manera, la protección de los cultivos con diferentes formas de control, con biocontrol, con pulverización para poder controlar las malezas y luego aquí nosotros tuvimos la diferenciación entre los insectos benéficos, perjudiciales, evaluamos antes de tomar una medida de control, haciendo la reducción con el control químico, aplicación de los pesticidas para controlar las malezas. Además de las prácticas agronómicas, nosotros también vemos la producción rural
en términos de evitar riesgo en el local de trabajo, aumentando la seguridad en campo con medidas decentes de trabajo implementadas. Y luego aquí también nosotros tenemos un aspecto del proyecto. Tenemos sesiones de capacitación para los ingenios, de manera que pudieran hacer sus intervenciones con todos los esfuerzos. Nosotros podemos aquí crear en el suelo algo que los productores pudieran crear para poder hacer la producción. Nosotros tenemos la reducción en la irrigación, en el uso de fertilizantes sintéticos, el aumento de la productividad del cultivo, con la irrigación que se redujo en el 25% en el coste de la producción, con aumento de la productividad. ¿Qué se observó entonces en campo? Reducir el coste en 35.5% de manera general. Entonces fue algo bien importante que los productores lograron alcanzar, reduciendo su coste de producción. Siguiente. Aquí tenemos algunas productores rurales. Aquí hay beneficios. Algunas regiones que adoptaron aquí estas medidas de las intervenciones, aumentó la productividad, que lograron ahorrar recursos financieros, aumentó la productividad. Aquí excelentes resultados por parte de los productores rurales. Desarrollamos un vídeo que también podemos tener y disponer en YouTube. Muchas gracias. Disponible para preguntas. Gracias, Masud. Fue bien interesante. Entonces nosotros ya vemos realmente